Y en estos momentos tenemos en la diana a Ignacio López, que es diputado del PSOE y es además el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Parlamentaria de Transportes, además como uno de los vicesecretarios generales del PSOE en la provincia de Málaga. Gracias por atender a la diana. Gracias a ti. La verdad que también el nombre ahora que en esta época, ¿eh? El nombre de la Diana. Estás en la Diana, Claro, estás en la Diana. Encantado de estar aquí, Samuel. siempre que nos acompañes. Ahora entraremos a aspectos de actualidad, pero una de las preguntas que les quiero hacer a todos los diputados es cómo es el día a día como parlamentario. Por ejemplo, usted de Málaga, entiendo que el sábado pasado vio el partido del Málaga contra el Hombre, Almería, donde nos clasificamos para jugar en primera. ¿Puede un diputado socialista, que además es el partido gobernante, salir a un bar a celebrar sin miedo a que algún ultra del Frente Boquerón le grite socialista, bla, bla, bla? bueno, es verdad que la inmensa mayoría de la gente suele ser respetuosa, pero es verdad que hay una parte que no es grande, que es pequeña, pero muy ruidosa, que es extremista, que es radical, que es ultra, que es intolerante y que falta el respeto. Y yo no tengo miedo, pero sí que es verdad que a veces uno piensa si determinadas personas, que las hay, te puedan faltar el respeto o te puedan increpar por la calle, pero normalmente son gente de pensamiento fascista, intolerante, que se ven, digamos, amparadas por discursos que se escuchan en esta Cámara de odio, que se encuentra ese amparo, ¿no? Y esa legitimidad para la hora de faltarte el respeto en la calle. Y eso, yo no tengo ese temor, porque yo no soy un personaje público en el sentido de reconocible, porque no he sido candidato, en el sentido de no estar en una pancarta electoral, entonces eso evidentemente te permite tener cierta privacidad. Pero sí sé que compañeros que han tenido pues esa mayor exposición pública que sí les ha sucedido, ¿no? Y es triste, pero no es miedo lo que te genera rabia de pensar que hay gente que tiene esa impunidad a la hora de faltarte el respeto, simplemente porque tienes un pensamiento distinto al de ellos, ¿no? Como sabe, en los últimos años la credibilidad política, la confianza en las instituciones, incluso la vinculación de los ciudadanos con sentirse identificados o no con la clase política está bajando y se está deteriorando. ¿Qué cree, Sí, así en grandes rasgos, que se puede hacer para tratar de subsanar eso? no hay cosa que dañe más a la vida política y a la credibilidad política que la corrupción. Tener gente corrupta en tus filas daña muchísimo y nosotros pues hemos tenido, es obvio, ayer salió la sentencia del Tribunal Supremo contra Ábalos y es obvio, ¿no?, que hemos tenido dentro de nuestras filas a gente cuyo comportamiento pues ha sido delictivo, corrupto, y nos han metido en la cárcel. Entonces eso daña la credibilidad, daña las instituciones, daña al sistema. Por eso hay que ser muy contundente y muy tajante cuando uno descubre en sus filas comportamientos de este tipo, que es lo que nosotros hemos hecho. Porque la corrupción te puede suceder. Porque hay personas que son, bueno, que tienen esa fragilidad y de pronto, pues personas en las que tú puedas confiar, que de pronto resulta que no eran lo que pensabas que eran, ¿no? Que te engañan, que engañan. Y lo que puedes hacer es cómo actúas cuando descubres que esto está sucediendo. Eso es lo que puede diferenciar, ¿no?, evidentemente, de nuestro comportamiento con respecto a otras épocas del PP, que lo que hace es que lo ocultan, o en el caso del Partido Popular, cuando Pablo Casado descubrió comportamientos poco recomendables en su partido se lo cargó. Esa es la diferencia. Entonces, la corrupción daña y lo mejor que se puede hacer contra ella es ser muy contundente y quitar, expulsar y poner todos los medios de colaboración con la justicia para que los que la hacen la paguen, que es lo que nosotros hacemos. Yo repudio la corrupción, repudio quien se aprovecha de su cargo para beneficio propio. Es lo que más daña a las instituciones. Como sabe, o como sabrá la audiencia porque se lo he dicho al principio, este vídeo es verdad que lo están viendo con algo de retraso, pero hoy es 24 de junio, que es cuando el presidente del gobierno ha comparecido y comparecerá a lo largo de la mañana en relación a casos de corrupción. Quiero preguntarle qué le han parecido sus palabras. Ha hablado de un caso flagrante de corrupción sobre el caso de José Luis Ábalos. No, ha pedido no prejuzgar ni a su esposa, ni a su hermano, ni al expresidente Zapatero y esperar en los tiempos de la justicia el tiempo que han mostrado su apoyo a estas tres figuras. ¿Qué le han parecido estas palabras? ¿Crees que de esta manera se puede conectar de nuevo con esa ciudadanía que decíamos que se aleja
de la política por culpa de la corrupción? No va a ser fácil, pero hay que intentarlo y el presidente creo que ha sido muy honesto porque algo que ha dicho que es importante y no quiero pasarlo desapercibido, que pase desapercibido y creo que es necesario remarcarlo. El presidente ha afirmado su plena confianza en la justicia de nuestro país, pese a que haya elementos de la justicia que lo pongan difícil. Esto quiere decir que uno en el sistema judicial tiene que confiar, aunque a veces haya personas, funcionarios de la Administración de Justicia que a la vista está, parece que actúan, bueno, pues con criterios no estrictamente judiciales o que, bueno, pues puedan verse un poco promovidos o movidos por otros criterios, ¿no? Aunque apliquen justicia, pero muchas veces la justicia es amplia, es interpretable, tiene mucho margen de actuación, ¿no? Pero es importante que, fíjate, incluso, y pongo el caso de los seres, ¿vale? Que al final, pero fueron 10 años después, la justicia dijo que en muchos de los casos, sobre todo en la causa política de los políticos, de los responsables políticos, no había causa. Por lo tanto, también se confía en la justicia cuando te vienen mal, pero también cuando la justicia dice efectivamente no había culpabilidad en estas personas, no había hecho ilícito, no había un hecho ilícito penal para que culpabilizar a estas personas. Por lo tanto, hay que confiar en la justicia. Yo creo que en eso el propio presidente ha sido honesto, ¿no? En el sentido de tenemos que confiar, acatar las sentencias y creo que es importante lo que ha hecho hoy, ¿no? Es también separar el trigo de la paja. Es decir, efectivamente hemos tenido un caso de corrupción condenado ya, como el de José Luis Ábalos, que digamos, José Luis Ábalos y Coldo y Aldama. Y luego tenemos el otro caso grave que estamos viendo cómo se investiga, el de Santos Cerdá y el de Leire Díaz. Pero claro, se circunscribe al final a 5 o 6 personas que tenían poder. Ojo, no le quito. Yo creo que es importante, insisto, dos cosas. Separar el trigo de la paja, es decir, donde hay causa, que ya la hay. Veremos a ver en qué termina, porque la presunción de inocencia puede valer, pero evidentemente hay informes que, oye, pues que te hacen... Bueno, que la presunción de inocencia, aunque tenga que existir jurídicamente, que políticamente, pues bueno, aquí hay algo más de que una, digamos, que una sospecha, ¿no? Y luego, que insisto, ¿no? Separar ese trigo de esto que evidentemente ahí parece que hay una causa que habrá que delimitar la gravedad de las mismas y los responsables de los mismos. Y luego, lo que tú ves que dices, aquí parece que hay un poquito de ensañamiento y de una interpretación jurídica del comportamiento de la administración pública bueno, o de responsables de la administración o actores que intervienen alrededor de la administración que dices, esto está cogido con alfileres pero, para diputado, hacer daño político. Y en eso hablo del caso que está afectando a la familia directa del presidente, donde sí, yo opino que hay un cierto ensañamiento personal hacia que tiene una causa política. A mí nadie me va a convencer de lo contrario de esto que te voy a decir. Creo que hay sectores en este país, sectores poderosos en este país, sectores sociales en este país, judiciales en este país, de fuerzas de seguridad en este país, personas, tengo que decir, que no perdonan la ley de amnistía, que no la perdonan y van con todo y contra todo. ¿Eso significa que todos están manchados? No, no. Pero que hay sectores dentro del Estado que han dicho vamos a por ellos y encomandados por él que puede hacer que haga, lo creo firmemente. Y veo y tú dices, esto, si se actúa de esta manera, con esta visión y con esta interpretación, no hay ni un responsable de ninguna administración pública, ni un funcionario de la administración pública que no tuviera que irse a la cárcel. Y yo digo que soy empleado público y conozco la administración, sé cómo funciona. ¿Eso significa que sea? No, pero significa que tú puedes hilar hechos, puedes interpretar, porque al final, fíjate que no hay indicios. Digo en los que son paja, no los que son trigo, ¿vale? Dice que no, que hay indicios. Claro, los indicios tú lo puedes interpretar de muchas maneras. Dice, si los indicios lo puedes interpretar de muchas maneras. Digo, si esos indicios se interpretan y los hilas de tal forma que pues, hostias,
Entonces, creo que el presidente lo que ha hecho es separar eso, ¿no? Y decir, yo creo que hemos tenido casos de corrupción graves, que entiendo el enfado de la gente ante esos hechos, pero que también nosotros hemos respondido con contundencia ante esos hechos. Pero, diputado, y creo que en una línea similar ha sido el final del discurso del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que siempre he citado en este podcast. ¿Nos puede decir que son ovejas negras que una militante del PSOE se reúna en la sede del PSOE con el secretario de organización del PSOE para montar una presunta causa de cloacas para proteger al líder del Partido Socialista? Es como un entramado muy grande. Además tiene el fin de proteger al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esas supuestas Yo quiero cloacas, saber digo, esto como que esto, no parece que sean ovejas negras. esto yo, como solo sé lo que sale, lo mismo que tú, no tengo una opinión muy formada más que como cualquier otro ciudadano, ¿vale? Que parece raro, sí, parece raro, ¿no? Como la señora, ¿no? Dices, están tratando de desmontar qué, ¿no? O sea, no es una persona que tú dices, ¿no? Forma parte de un aparato del Estado, no es un juez Villarejo, o sea, no es un comisario Villarejo, no es una persona de la Fuerza de Seguridad del Estado ni del Poder Judicial, una periodista militante del PSOE que no conoce a nadie, que Correcto. nadie sabe quién es, que no tiene poder ninguno, que no tiene influencias ninguna, que no tiene relaciones ninguna. Dices, esta persona realmente me parece chusquero todo esto. Y entonces quiero saber en qué es lo que queda, porque tengo, en fin, en esto todo me parece raro, todo me parece feo también, ¿vale? Pero raro, tampoco sé muy bien exactamente. O sea, sí que está claro la finalidad que dicen ellos cuál era, pero qué es lo que han hecho para conseguirla, pues tendremos que verlo y tendrán que ser los tribunales los que prueben lo que hay, porque hasta ahora lo que me parece poco serio. Bueno, los objetivos que se planteaban, ¿no? Grave lo que hizo el Partido Popular, sí, fíjate, el Popular sí que utilizó al Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado, para acabar con sus contrincantes políticos. Eso sí es corrupción. Porque eso es trabajar desde dentro para atacar al Estado desde el propio Estado de forma ilegal. Entonces, claro que hay diferencias, claro que las hay. Y nosotros cuando hemos conocido esto, automáticamente expulsión. Y no tiene ningún miramiento moral. Sin embargo, fíjate, tenemos al ministro Fernández Díaz, que está acusado de montar o de auspiciar la mayor operación de espionaje y destrucción de pruebas desde el gobierno del propio PP para contra el PP, dando lecciones, escribiendo en un diario nacional todas las semanas, y en ese mismo diario se atreven a dar lecciones. ¿Tiene usted sentado? Ese diario que se refiere es el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. No, el diario de sesiones no. Un diario de tirada nacional donde Fernández Díaz escribe semanalmente. Bueno. ¿Vale? Y ese mismo diario se dedica a dar lecciones. ¿Qué se llama, si lo quiere decir? No lo voy a decir. Son ¿Vale? esos pseudomedios. No. Es medio escrito. Es un medio digital, es un medio de papel, de tirada nacional. ¿Vale? Dices, hombre, es que tenemos a la señora Aldama dando lecciones y ha aplaudido por la derecha, un tipo que ha sido condenado por corrupción. Decía anoche en A la Telemadrid. derecha la corrupción no le preocupa lo más mínimo. A la derecha la corrupción no le preocupa lo más mínimo. A la derecha lo único que le preocupa es la corrupción del PSOE que le sirva para llegar al poder. Es lo único que le preocupa de la corrupción, nada más. Estaba de hecho Aldama ayer en Telemadrid hablando de que se va a saber información del señor Sánchez, etcétera. ¿Cree usted que el gobierno es estable? Porque vimos que hace un año aproximadamente rompió Junts con el gobierno. Aproximadamente en las mismas fechas Podemos vino a hacer una ruptura también. Sus socios están cada vez más alejados. Y con todo esto de lo que estamos hablando, la estabilidad del gobierno parece que es inestable. Además, por lo que se puede entrever de algunas declaraciones del presidente, ha puesto también en función de los que digan la votación de los futuros presupuestos generales del Estado, la viabilidad de la legislatura. ¿Cree que hay gobierno para aguantar hasta mayo del 27 o hasta junio del 27? Mire, la estabilidad del gobierno está garantizada por los socios de gobierno. Por los socios de gobierno. Hay un pacto de gobierno de dos fuerzas políticas. Sumar, eso. Entonces me pregunta usted por la estabilidad del gobierno. El gobierno es estable. Los apoyos parlamentarios. Es distinto. Es que es distinto. ¿Vale? Entonces, el apoyo parlamentario que tenemos ahora cuesta más sacar las cosas que hace un año o 2 años, sí. Cuesta más.
pero se siguen sacando leyes, ¿eh? Y se siguen sacando proposiciones y se siguen ganando votaciones aquí. ¿Que son más difíciles? Sí, sí. Pero también eran difíciles de hacer cuando empezamos, que ahora es un poquito más, sí, sí lo es, pero no sigue siendo gobierno estable, porque ya te digo, la estabilidad te la da el socio de gobierno, los otros son socios parlamentarios para votaciones de cuestiones concretas. Y eso, pues cada votación hay que negociarlo, ¿sabes? O sea, que decir que yo te pongo el caso mío, que yo estuve tramitando una de las leyes más importantes de la legislatura, la ley de movilidad, y la conseguimos sacar con todos nuestros socios parlamentarios hace 6 meses. Ujú. Diputado, podría preguntarle por otras cosas, pero voy a terminar ya la entrevista por no hacerla demasiado larga. ¿Quién diría que es el portavoz, el diputado o la diputada que no sea del Partido Socialista, que le parece más brillante, que le parece mejor orador que León? Rufián, sin duda alguna, que es un tipo brillante, además sabe leer muy bien, tiene ese don, que es de saber leer lo que quiere escuchar la gente que te puede votar. ¿Sería capaz Y de destacar a alguien del PP o de Vox? no, No. no, Ni Borja Semper. no. Es cinismo puro y absoluto. No, porque porque sería blanquear un comportamiento. Mira, ¿sabes qué me pregunta mucha gente? Dice, hay que ver, me dice mucha gente, ¿no? Que ve el Congreso y ve sesiones y dice, hay que ver cómo es aquello. ¿Sabes qué les digo yo? Digo, es mucho peor de lo que parece. Es mucho peor de lo que veis. Porque lo que veis y lo que escucháis es lo que se escucha en el micrófono. Pero lo que escuchamos nosotros ahí no se escucha en el micrófono. Los insultos que tenemos que escuchar diariamente de la bancada de PP y Vox, en fin, no se escucha ni en la peor taberna del puerto más lejano a la hora más intempestiva. Es decir, es una falta de respeto permanente. Por lo tanto, no me voy a permitir blanquear políticamente a ningún diputado ni ninguna diputada de PP, porque son todos responsables y cómplices de ese comportamiento irrespetuoso contra los restos de los que estamos aquí y contra la propia Cámara. Así que no lo voy a hacer. Ignacio López, diputado malagueño del PSOE. Gracias por atender a la Diana. Muchas gracias.